Vamos a cambiar de tema. El Ministerio de Educación proyectó que producto de la pandemia serán 264.000 los alumnos que en deserción escolar, que dejan el colegio. Para hablar de este tema y otros de la contingencia nos acompaña Alejandro Carrasco, académico de la Facultad de Educación de la Universidad Católica. Alejandro, bienvenido a Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Lo primero, Alejandro, para explicar a quienes nos están viendo a través de la pantalla de Canal 24 Horas, ¿por qué se da este crecimiento, las razones para el aumento en la deserción escolar, por lo menos proyectada por el Ministerio de Educación? Bueno, las cifras tú las mencionabas, son los datos que tenemos hasta ahora en Chile son alrededor de 180.000 estudiantes y hay distintos factores que influyen. Por un lado, se trata de estudiantes que viven en un contexto de desventaja aguda y donde existe mucha presión para desarrollar otras actividades de apoyo a su casa, económica, por ejemplo, donde existe una conexión con las expectativas educacionales menores por su trayectoria y biografía. Por lo tanto, el vínculo con la escuela es un vínculo frágil, muy frágil. Y por lo tanto, cualquier cambio como la pandemia que afecte ese vínculo frágil se puede transformar en lo que el Ministerio de Educación está proyectando, que los estudiantes con potencial de, yo no diría deserción, exclusión, abandonen el sistema escolar. Entonces, en síntesis, son razones principalmente sociales, socioeconómicas, en las que influyen en la deserción. Eso es lo que hemos sabido durante todo este año. Lógicamente, lo que está pasando en el contexto de la pandemia, lo que sabemos, los estudiantes que tienen menos conectividad, establecimientos escolares que tienen menos condiciones para poder conectar con sus estudiantes, están en mayor riesgo, por lo tanto, de vincularse de la comunidad escolar y este número que el Ministerio proyecta que puede aumentar se debe a eso. Alejandro, a ver, generalmente se da, y lo decían las proyecciones, que incluso podemos llegar a, esto puede seguir creciendo, prácticamente hablaban las mismas proyecciones de 40.000 alumnos más que podrían desertar. Esto, la pandemia y las medidas sanitarias van a continuar, y hay muchas comunas que han decidido no volver a clases presenciales durante este año. ¿Cómo se puede combatir esto desde el sector público? ¿Cómo se puede volver a atraer a esos alumnos a que vuelvan justamente a clases? En este contexto de dificultades económicas, lo que tú decías, muchos jóvenes que se ven obligados a salir a trabajar para llevar el sustento al hogar de 16, de 15, 17 años. ¿Cómo se puede esto combatir desde lo público? Bueno, en general el Ministerio de Educación tuvo una buena iniciativa de convocar una mesa de expertos, 14 expertos, y rápidamente ofrecer soluciones, plantear soluciones, no sé si soluciones, pero al menos medidas, iniciativas que mitiguen lo que está el Ministerio proyectando. Esta mesa actuó y el Ministerio de Educación actuó muy rápido, y ahí hay varias iniciativas, algunas que extienden cuestiones que viene haciendo la sociedad chilena, por ejemplo, alerta temprana. Es muy importante entender que nosotros tenemos conocimiento, digo, como sociedad, de cuáles son los precursores o ciertas variables que te permiten predecir que un alumno va a desertar o va a abandonar, que es, por ejemplo, el rezago que tiene, su nivel de rendimiento, etcétera. Esas son variables que te permiten predecir y por lo tanto una de las medidas que se propone es aumentar, extender en los territorios y los establecimientos escolares medidas de esta naturaleza. Es decir, que los establecimientos escolares, los profesores jefe puedan monitorear, identificar estos estudiantes y monitorearlos muy de cerca remotamente. Es muy cierto lo que tú dices. El hecho de tener los establecimientos escolares cerrados afecta, y por eso medidas como el WhatsApp, el teléfono, incluso visitas, que es algo que está sucediendo, debiesen extenderse. Son las maneras. Aquí básicamente es tratar de que el contacto, que yo decía que era frágil, la relación frágil, no sea extremadamente frágil. Es recomponerlo. Ese estudiante que tuvo que abandonar, traerlo
de vuelta. Hay buenas experiencias. Fundación Súmate, por ejemplo, es una institución que tiene escuelas de reingreso, estudiantes que desertaron y que vuelven. Tú lo planteas bien, cuáles son las iniciativas públicas. Esto es importante que circula en esta comisión. No se trata de deserción, que la deserción responsabiliza al individuo, al estudiante, más bien es exclusión. Es la sociedad, el sistema educacional, son los adultos que no toman las medidas para retenerlos. Importante concepto dejar de hablar, tú lo decías, como experto de deserción y hablar de exclusión del sistema educacional. También otro punto de discusión, aparte de la exclusión, y dejamos ese concepto instalado, Alejandro, es la discusión de la vuelta a clases. A ver, aquí hay una suerte, no vamos a decir de gallito, pero algunos alcaldes que ya toman la decisión de no volver a clases, algunos en algunas comunas que se volvió a clases, pero son poquitas, Isla de Pascua, en la región de Aysén. Un ministerio que todavía no es reticente a tomar la decisión definitiva, si es que se vuelve a clases, si es que al final no se va a volver este año. También un gallito con el Colegio de Profesores que está instando porque no se vuelva a clases. ¿Cómo ves tú esa suerte, entre comillas, de disputa entre estas tres instancias? Sobre todo también sumo los alcaldes en el caso de los colegios municipales. Bueno, yo creo que hay que entenderlo en el contexto global de lo que estamos viviendo. Estamos en un momento de mucha incertidumbre en todos los ámbitos, en términos de salud, económico, social, etcétera, etcétera, y la educación es otra incertidumbre más. ¿Cuándo regresar? La salud ante todo, yo creo que eso es muy importante, generar condiciones de salud. Alejandro, retomamos el contacto contigo, te agradecemos el espacio, que nos sigas esperando justamente por un tema tan importante como ese tema de la vacuna. Estábamos conversando sobre el tema de la discusión de la vuelta a clases, Alejandro. Esta suerte de gallito que hay entre el ministerio, el colegio de profesores, los alcaldes. Continuamos contigo, Alejandro. Sí, yo decía que por supuesto que estamos en un momento de incertidumbre y nadie tiene la varita mágica de cuándo es prudente volver. Y por supuesto que la salud tiene que estar primero. Esta misma información que estábamos revisando ahora es un ejemplo. O sea, aquí todo va cambiando, las noticias van conociendo día a día. Exactamente, y las familias también toman la decisión si envían o no a sus hijos al colegio y ellos necesitan cierta certeza. Yo creo que estas disputas, yo creo que son innecesarias. Yo creo que es un momento de diálogo, de conversación y de pensar creativamente, inteligentemente, porque hay muchas recomendaciones internacionales. Esto tiene que ser escalonado, progresivo, etcétera, etcétera. Eso diría. Yo creo que hay que trabajar en conjunto y pensar en tiempos presentes y futuros. La Universidad Católica y la Universidad de Chile hace poco lanzamos 2 informes muy importantes, un esfuerzo de más de 100 académicos en un webinar donde asistieron 5.000 profesores, un webinar encabezado por los rectores Dr. Sánchez, Universidad Católica y Vivaldi de la Chile. Y este esfuerzo de ambas universidades más otras universidades es un ejemplo. ¿Por qué? Porque son orientaciones. Yo invito a todos, orientado especialmente a las comunidades escolares, a los profesores, es sobre cómo liderar en tiempos de crisis, sobre cómo liderar comunidades escolares en estos momentos, pero también en el retorno, el regreso a clase, y lo mismo en términos más pedagógicos y curriculares, cómo enseñar, cómo priorizar el currículum en estos momentos remotos, pero también una vez que se retorne. Entonces hay que pensar creativamente en estos momentos y colaborativamente. Alejandro, a ver, estamos ya iniciando el segundo semestre. Cualquier medida todavía que se vuelve a clases va a ser tomada quizás en meses más, semanas más. ¿Es útil retomar, por ejemplo, un año escolar en un mes como... Estoy poniendo un escenario, pongamos un escenario, por ejemplo, en octubre, cuando quedan 2 meses. ¿Es útil o mejor quizás terminar todo como está hasta ahora, cuando ya ha sido lo suficientemente estresante para los profesores, para los alumnos, para los papás esta situación? Volver nuevamente a las clases presenciales, una modalidad con menos alumnos, que hacer quizás tanto más estresante. ¿Es útil? Bueno, es que yo decía, se necesitan soluciones creativas. Y aquí un gran depende, porque yo creo que lo que no es útil son soluciones estandarizadas. Yo creo que aquí se requieren... caso a caso, focalizado. Diseñar, exacto, entender muy bien, pero te doy un ejemplo. Hay estudiantes, porque la educación no se ha parado, eso es muy importante entenderlo. Los profesores han seguido trabajando, los estudiantes remotamente, pero con distintos niveles de intensidad y de involucramiento. Entonces, una decisión, por ejemplo, es
tomar a los estudiantes que han estado más desconectados y que tienen más retraso pedagógico y que se están afectando su aprendizaje y partir con esos estudiantes, por ejemplo. Esa sería una medida. Y tú dices en octubre, bueno, en octubre va a ser muy importante para esos estudiantes por dado el rezago que tienen. Entonces, esa es una medida que podría tomarse. Por eso digo, las medidas estandarizadas no sirven. Y lo mismo el tema territorial. Tenemos comunas que están en cuarentena, que entran, que salen, que tienen distintos niveles de casos. Entonces, también depende de qué localidad. Y por eso la conversación con los territorios del Ministerio de Educación es muy importante. O sea, tiene que irse tomando, como tú decías, de acuerdo a la realidad de cada territorio. Aquí da lo mismo si vuelve a la región metropolitana o al Paraíso. También hay un tema de desigualdad que se va marcando justamente en comunas más vulnerables, en comunas con mejores ingresos. Tú lo decías, con mejor conexión, con peor conexión. Aquí abarca demasiados factores. Exactamente. Y yo creo que hay que tener preocupación porque efectivamente se ha hablado mucho de que hay estudiantes que están siendo afectados al no asistir a los colegios. Eso es cierto. Y distintos expertos han mencionado, por ejemplo, algo que conocemos bien, que son estudios que muestran cómo los estudiantes de nivel socioeconómico más bajo, cuando van a vacaciones escolares, vuelven con cierto rezago en términos de contenido. Entonces, eso si uno lo aplica acá, muestra el nivel de desigualdad. Entonces, es importante tomar medidas, por ejemplo, con ese grupo. Eso sería lo muy relevante. Alejandro Carrasco, académico de la Facultad de Educación de la Universidad Católica, te agradecemos esta conversación con Canal 24 Horas, también la espera por la noticia que venía de Argentina. Que tengas una muy buena tarde. Hasta luego.